habría de someter a disciplina. Argumento. Soldados de la República, me dirijo a todos. Nos juzgue la historia. ¿Quién? And I just want to say thank you. Debate. ¡Nunca nos subordinemos! Maciosare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder. Con una abstención de más del 95%. ¿Ustedes creen que eso puede ser una elección válida? Entonces, lo que hemos señalado, y lo quiero puntualizar aquí, vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial. Lógicamente el sistema está hecho para ser capturado, por eso yo digo, quiero ser respetuoso, ojalá no fuera así, más los 3 votos que ya hemos visto y que me perdonen, pero no soy yo. En sus campañas han dicho, yo soy orgullosamente morenista y orgullosamente busco, digamos, cuáles son sus objetivos, ¿no? O sea, aquí ya no hay secretos o indirectas o todo. Esto es maravilloso. Casi todos los mexicanos le dijeron no, no, no a la presidenta Sheinbaum. El 91% de los mexicanos, prácticamente todo el pueblo, no fue a votar en el fraude judicial. Y fíjense qué importante es alzar la voz e insistir en repetir la verdad todo el tiempo. Hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre. Votaron 13 millones de personas, o casi 13 millones de personas. Ese partido tuvo en el 2024 una votación de 9.644.918 personas. O sea, salieron más a votar de los que votaron en el 2024 por el PAN. Maciosare. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático según el día de la semana, como ustedes saben, y hoy, miércoles, vamos a realizar un análisis sobre el discurso y las agendas de los medios de comunicación en México, pero también de los medios internacionales. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. Buenas noches a todas y a todos. Daniela Barragán, periodista en Sin embargo. Hola Violeta, buenas noches a todos los que nos están viendo. Y Kurt Hackworth, periodista y escritor. Buenas noches. Cumpliendo con mi promesa de volver a usar corbata, pues no es un buen día, una buena jornada de la elección judicial. Muy bien, pues hoy vamos a hablar precisamente del intento por deslegitimar la elección judicial del domingo pasado, cómo han corrido estos discursos desde que las que dicen que fue un fracaso porque 90 y tantos % no participaron, hasta los que dicen que pues lamentablemente fue un éxito y ya se capturó por completo el Poder Judicial por parte del partido gobernante. En fin, cualquiera de estas posturas, digamos, en estos extremos se sitúan pues ni siquiera tantos variopintos, ¿no? O sea, en general son posturas bastante predecibles, pero pues dado que nos dedicamos los miércoles a analizar medios y discursos, ¿qué reflexiones nos tienen post-elección, Nancy? Primero que fue una jornada, me parece a mí, muy importante, porque por primera vez tuvimos la oportunidad de ejercer este derecho de elegir a uno de los 3 poderes que había estado intocado, y que además, pues no sé si vieron al ministro Lainez decir ahí que antes era en secretito, ¿no? O sea, sus preferencias por un tipo de gobierno y sobre todo por una clase social, ¿no? Que es la oligarquía. Pues ahora ya el pueblo de México tomó en sus manos esta oportunidad y desde mi punto de vista podemos tener esta experiencia como el principio de la democratización del Poder Judicial. Por supuesto que de aquí en adelante lo que sigue es que verdaderamente muestren esta independencia, pero que además demuestren que están al servicio del pueblo de México. Y eso, ¿cómo podríamos tener, digamos, estos
indicadores de que ahora sí responden a esta voluntad popular. Pues primero que pues justamente el tema de la austeridad. La ministra Lenia Batres ha calculado que los más de 2,000 funcionarios que ganan más que la presidenta de la República generarían ahorros por 2,100 millones de pesos anuales, si es que se quitan todos los privilegios, es decir, estos sueldos de más de 500,000 pesos mensuales, que no se les paguen las colegiaturas a sus hijos, que además no se les pague la comida, los excesos, los camionetones, ¿no? Estos blindados, toda esta frivolidad en la que estaba envuelta, pero también toda esta absorción del dinero público. Me parece a mí que otro indicador muy importante será cuando dejen de soltar a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes del crimen organizado, a quienes les han abierto las puertas desde el propio Poder Judicial, incluso a algunos que son generadores de violencia terrible, ¿no? Y también que dejen de beneficiar a grandes contribuyentes para que no paguen impuestos. Estos 3 indicadores para mí demostrarían ya que por fin hay una independencia del Poder Judicial, empezando por la austeridad republicana. Así es. Dani, ¿cómo has visto tú estos discursos deslegitimadores de la elección? Justo nos despedimos del Maciosare pasado con la pregunta de cómo veíamos el día después. Y yo cerré diciendo, el día después lo que vamos a tener va a ser a los principales partidos políticos intentando deslegitimar ante una baja participación que ya se proyectaba, ¿no? Por el propio Instituto Nacional Electoral. Y ocurrió, pero creo que no como lo esperaban, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, sin embargo, el domingo me tocó la cobertura de la marcha de las organizaciones civiles que estaban en contra de la reforma. Me llamaron la atención varias cosas. La primera es que no marcharon los liderazgos de la oposición. A diferencia de otras marchas rosas, otras marchas del Yo Defiendo al INE o por Xóchitl Gálvez, no estuvieron las principales figuras políticas. Estuvo Fernando Belaunzarán, que cuando tomó la palabra nadie le aplaudió. Eso me dio, pues, la verdad, un poco de risa. Y el principal orador fue Carlos Alarraqui, ¿no? Que nos empieza a decir un poco el sentir de esa marcha en la que había demasiado odio y rabia. Al momento en el que no ves a los liderazgos políticos, pues no sé si no marcharon porque era domingo y estaban descansando, si sienten que hacen la revolución vía Twitter o qué. Pero nos explica cómo al siguiente día sale Alejandro Moreno Cárdenas con este mensaje que ya veíamos al inicio, donde dice que iban a presentar las denuncias para solicitar la nulidad de la elección judicial, y no tuvo eco en lo absoluto, ¿no? Sale incluso todavía Jorge Romero Herrera, el presidente nacional del PAN, a decir lo del domingo no fue una elección, fue una simulación organizada desde el poder. En Acción Nacional no nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar este montaje porque la democracia no es un juego. O sea, en el mismo camino que Alejandro Moreno Cárdenas, pero fue lo más absurdo. O sea, no tuvieron eco ni en la gente, es más, ni siquiera en sus medios de comunicación. Pasó como una nota en todos lados, una nota más. No, porque eso es lo que termina también dejando esta elección, no solamente una nueva corte, un nuevo poder judicial, sino que termina por demostrar que la oposición sigue igual de perdida que en 2018. La marcha del domingo a mí me recordó mucho a esas primeras marchas que veíamos contra López Obrador apenas había tomado protesta. Se quejaban en 2018 e inicios de 2019 por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, gritaban no al comunismo. Y es exactamente lo mismo que pasó el domingo, quejándose de López Obrador, gritando otra vez no al comunismo. Y bueno, o sea, está la gente tomando las calles, está la gente que no tiene un liderazgo firme, o sea, Xóchitl Gálvez, a pesar de que pues la pintaron como la gran líder, la aparición de la gran líder en 2024, pues solamente esa gran líder duró una campaña presidencial y se esfumó, pero, o sea, a pesar de todo este intento por que el día después empezar a deslegitimar este proceso, los que quedan peor parados otra vez
y es lo que supongo les duele mucho, son ellos, ¿no? Porque el remate se los da todavía la presidenta Claudia Sheinbaum al decir, los votos que se reunieron en esta elección son los mismos que ellos obtuvieron en una elección presidencial, ¿no? O sea, lo cual lo hace todavía más dramático. Y para colmo, o sea, ya a estas alturas, casi con el 100% de las actas computadas, tanto Hugo Aguilar como Lenia Batres ya obtuvieron más votos que el PRI en la elección presidencial. Sí, yo quisiera también retomar, ¿no?, de donde terminamos la vez pasada, ¿no? Yo dije al final del programa anterior que yo veía a la oposición metiéndose en un callejón sin salida, ¿no? Y esto viene desde tiempo atrás, ¿no? Como dices, eso es lo que tú viste en la marcha del domingo, es la misma dinámica que se ha visto en muchas marchas de la Marea Rosa y otras manifestaciones parecidas, ¿no? Pero vemos la estrategia de la oposición diseñada para hacer lo peor de en la situación, lo peor posible en la situación. Primero, se negaron a negociar el asunto de la reforma judicial en el Congreso, ¿no? Cuando ya tienen la oportunidad de tener algún tipo de diálogo o negociación, no, porque seguían en esta línea de la moratoria constitucional. Luego, sí, pusieron algunos candidatos, pero luego decidieron, vamos a boicotear la elección cuando tenían posibilidades de ganar con ciertos candidatos, ¿no? Y luego tú mencionas ahí, Dani, odio y rabia, ¿no? Y cómo se manifestó el día de domingo. Y se manifestó muy claramente en contra del que va a ser el presidente de la Suprema Corte, que es Hugo Aguilar Ortiz. Esto activó algún chip de odio irracional extraordinario, ¿no? En una serie de tweets podemos ver algunos, ¿no? Aquí del Marieto Ponce, que dice, no es un indígena, es, perdón por la terminología, o un pinche chundo. Gato de López Obrador, ignorante de lo más básico necesario para ser ministro de la Corte y bla, bla, bla. No sabemos ese tipo de vulgaridad. Y luego vamos con Enrique Krause. Krause dice, este es el currículum jurídico de Benito Juárez. Benito Juárez estuvo bien porque está en la distancia, en el pasado, ¿no? Pero alguien como Hugo Aguilar en el presente, toda su vida defendió derecho a libertad, toda comparación de los próximos ministros con él es ridícula y risible. Y me encantó la respuesta de alguien que dijo, estamos muy seguros que si tú vivieras en el tiempo de Benito Juárez, tú estarías en contra de él, Krause. Y lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Y luego, por qué no pasas el de sí, Crespo? Bueno, pasamos el tweet de una Adelante. vez. De esto creo que para mí gana el premio, ¿no? José Que Antonio también Crespo. ganó el premio de... Sí. Bueno, vamos a primero. Yo puse este video cuando fui a la casilla especial en Popotla, que había una buena cola, una buena fila de gente votando, si quieren correr el video. Lo puse en un tweet ahí, y luego hubo respuestas como en el sentido de que esto no es posible, esto tiene que haber sido de otro año, esto no puede ser hoy, imposible, ¿no? Y luego me di cuenta, esto para mí es el símbolo de este callejón sin salida en el que se ha metido la oposición, que ni siquiera pueden creer que salió gente a votar. No pueden creerlo porque va en contra de su idea del boicot. Entonces, lo único en que se han quedado reducido es el no, 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 no. Y esto me parece lo más triste de todo. Y sí, tal vez ahora sí sería bueno de ver el tweet de Sí, Crespo, rápidamente, porque José Antonio Crespo ya también en este tobogán de la ira, del enojo, del coraje, publica este tweet que pues es terrible, ¿no? Donde escribe, ¿piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar por claridad o les dieron un acordeón ya marcado? ¿Qué es más probable? Pues sí, creo es de los peores tweets. Cuando crees que no se puede caer más bajo, siempre hay un tweet de Crespo. A mí me parece muy sintomático de todo este discurso postelectoral, precisamente la sorpresa que muestran ante la figura de Hugo Aguilar Ortiz. Y más allá que entrar en el concurso de yo sí lo conocí antes de que fuera cool y todo esto, porque también ya está ay, qué barbaridad, qué bola de ignorantes que no sabían quién es. Pero lo que sí muestra es que
la reforma del artículo 2 constitucional, toda la reforma, la llamada reforma indígena, les pasó de noche. Y la reforma indígena fue la reforma, yo creo que si tenemos esa lectura política más cuidadosa, de todas el paquete de reformas que presentó López Obrador en 2024, la más importante era la reforma del artículo 2 constitucional y otros artículos de la reforma indígena. Y tan era la más importante que fue la primera que presentó y fue la última que se aprobó durante su sexenio, es decir, en la nueva legislatura fue la primera aprobada, el último día del gobierno de López Obrador, porque era la deuda, yo creo que era la deuda moral del presidente López Obrador. Era perfectamente predecible que la persona que ideó esa reforma, digamos, que materializó esa reforma, que la trajo desde los acuerdos de San Andrés a una iniciativa presidencial y que la materializó y que realizó las consultas y que la promovió entre los pueblos indígenas, pues obviamente iba a ser un candidato favorito para ser ministro de la Corte. Y no hay absolutamente ninguna sorpresa en que esa persona además se haya llevado la mayoría de votos. Lo que a mí me muestra esta sorpresa que una persona indígena. O sea, para empezar, no hay personas indígenas, hay personas de comunidades indígenas como es el licenciado Hugo Aguilar. Y bueno, lo que nos revela es, no sé dónde han estado los medios, pero todos estaban tan sorprendidos, todos los comentaristas. Entonces, como que no se han enterado del país en el que han vivido en el último año, que es un país que reconoce ahora a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? Pero bueno, es una ignorancia que a los demás pues nos conviene porque están completamente perdidos en un país que no conocen, además. Resulta que México no es Twitter, una lección que hay que aprender, volver a aprender. O sea, pero ¿no? ¿cuántas veces ya lo debieron haber aprendido y todavía siguen pensando? Y justo porque ellos creen que ese mundito tan pequeño que representa en realidad la red social X es todo. Y no es cierto. Y ni siquiera se dan cuenta cuando ahora intentan decir que el 80 o el 90% del padrón electoral no salió a votar este 1 de junio. No se dan cuenta que lo importante para muchas personas no era votar el 1 de junio, era votar el 2 de junio de 2024 porque esto pasara. ¿No? Primero porque hubiera una reforma judicial y después porque hubieran estas elecciones con independencia de al final quién toma la decisión. La toman 13 millones de personas, que no es cualquier cosa, ya lo recordaba Dani, es mucho más de lo que obtuvo el PRI y el PAN por separado, ¿no? Podrán decir, bueno, es que somos el PRIAN, ¿no? Súmenme al PRD también. Sí, reconocerse ya como el PRIAN, ¿no? Pues como PRIAN llegan a 14 millones, ¿no? Ni siquiera es tantísimo, ¿no? Todavía les falta un poco más para superar lo que pasó el 1 de junio. Y también decir que esta idea de decir, entonces ahora ya el 90% rechazó la propuesta de la presidenta Sheinbaum, pues ¿cómo? O sea, pasamos de una aprobación de la presidenta del 75-80%, ahora la oposición tiene 80% de aprobación en su no participación, no, o sea, ya es una locura esta circunstancia que dicen. Y luego también llama la atención que estén negados a la realidad, o sea, es como si no entendieran de verdad el país en el que viven. Esto que comentas, Violeta, es muy importante porque no se han enterado, porque no quieren enterarse, o sea, porque las discusiones sociales están ahí. ¿Y cuál es el meollo de este asunto? Pues que ellos no creen en el pueblo de México. O sea, por eso lo negaron por tanto tiempo, ¿no? Yo creo que estas lecciones de qué pasó, ya materializar todo el plan C con esta elección judicial, lo vamos a empezar a vivir el próximo 1 de septiembre, donde digamos que algo muy simbólico va a pasar, porque no solo es que asuma el Poder Judicial nuevo ese día, sino además ese día la presidenta Sheinbaum va a presentar su primer informe de gobierno. Sí. Y muy probablemente, es mi perspectiva, va a ser invitado Hugo Aguilar a este acto
justo después de que Norma Piña dejó de asistir a los informes del presidente López Obrador. Y ahí van nuevamente a intentar decir que no hay separación, ya no hay independencia, pero no, esto va a ser muy simbólico porque ahora sí vamos a tener un poder judicial que responda a ese pueblo que eligió, no solo a esta nueva, nueva constitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina, los otros tribunales y también los juzgados, no, sino también un poder del pueblo. O sea, estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, van a trabajar ahora sí por el pueblo. Pero se va a poner toga, Nancy, porque ahora andan muy enojados que no quieren ponerse la toga. Alguien quiere pensar en la toga. Por favor. Es que es así de ridícula esta discusión. O sea, para mí, qué bueno que no va a usar la toga. O sea, es algo muy retrógrada, pero además eso no nos dice nada de la justicia. Aquí lo que necesitamos es justicia para el pueblo de México. Si usa toga o no, eso no va a importar. Hay cosas muy simbólicas de esta elección. La primera es que es la primera elección federal sin partidos, como lo habíamos dicho aquí hace unas semanas. Y la segunda es, en la elección del ministro, quien será el ministro Aguilar, también recuerdan que habíamos hablado de cómo en la relación con los pueblos indígenas y en ese reconocimiento jurídico que tienen el reconocimiento de ser también gobiernos, de que sus decisiones tienen nivel gubernamental, pues finalmente son gobiernos los que las toman en las asambleas. También estamos presenciando la emergencia de otro poder en el Estado mexicano, ¿no? Que no todo se va a reducir a estos mismos tres poderes que siempre estamos, a los que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que sí estamos estamos en la antesala de un nuevo Estado mexicano y las coincidencias que se dan alrededor de esta elección son muy reveladoras. ¿Qué opinan del hecho de que AMLO no estuvo en la boleta y aún así fueron 13 millones de personas a votar, cuando antes se suponía que la única razón por la que la gente salía a votar era porque AMLO estaba en la boleta? Bueno, pues creo que no se la esperaban. Justo en la marcha quien llevaba los megáfonos era: López Obrador, sal de tu escondite a votar tu maldita reforma. Desde Cuba, increíble cómo llegó, ¿no? Sí, porque ya hay un vuelo directo ahí de Cuba a Chiapas. Entonces, pues el expresidente ya había votado, ¿no? Pero como que no hay una satisfacción de si sale López Obrador, ¿por qué sale? Si no sale, ¿por qué no sale? Porque se esconde, ¿no? Si sale, no era. Sí, y no era inteligencia artificial. Entonces, creo que era importante que lo hiciera, que sí apareciera. De hecho, creo que lo planeó muy bien, hasta se había recortado el cabello. Era muy notorio. Pero creo que le dio un aire fresco, aunque hubo quienes consideraron que le quitó protagonismo a la presidenta. Creo que, ya que Nancy hablaba de los simbolismos, era importante porque pues, fue el gran impulsor y el que fue marcando esto de los planes, ¿no? Plan A, plan B y hasta llegar al plan C. Y sabía que iba a causar ese revuelo, ¿no? Y no sé si en las siguientes ocasiones vaya a hacer estas apariciones públicas, pero se lo debía a la gente, que hace un año le dijo: ahí va la confianza. Una reflexión también, ya que estamos hablando de participación y pues si 13 millones son muchos o pocos, ¿no? Es decir, quiero poner un gráfico aquí que habla de algo interesante. Esta es la participación en las elecciones presidenciales en Estados Unidos desde el principio. Ese es el porcentaje no el porcentaje de público en general, sino el porcentaje de gente que podía votar, ¿no? Es decir, la gente que pues estaba que tienen los requisitos para poder votar legales. La primera elección presidencial en Estados Unidos, pues votó 11.6% de la población. Luego en la siguiente bajó a 6.3%, ¿no? Entonces, no escucho mucha gente diciendo: maldito George Washington, es ilegítimo, fue un fraude, ¿no? Es decir, votó la gente que votó, porque fue algo nuevo. Es decir, fue un mecanismo nuevo, la gente no estaba acostumbrada y votó poca gente al principio, ¿no?
También en Bolivia, cuando empezaron a elegir a jueces para su equivalente de la Suprema Corte, también participaron poca gente al principio y luego fue subiendo en los ejercicios posteriores. Vemos en Estados Unidos, de hecho, tardó bastante en subir. Varias elecciones para llegar a 40%, luego volvió a bajar a 10%, es decir, no es siempre una línea recta. Y luego si vemos el siguiente gráfico, vemos que realmente tardó unos 60 años en Estados Unidos para alcanzar una participación de un 80%, quedó ahí un tiempo y luego volvió a bajar. Es decir, luego hay ahora pues, una participación más o menos de 60% en Estados Unidos, más o menos como en México. Pero nada más es algo para reflexionar. Es decir, cuando algo es nuevo y cuando es algo complicado, como lo fue obviamente, ¿no? La elección judicial apartidista, ¿no? Con poca información, ya hablamos de los problemas con el INE, ya hablamos de los problemas de las televisoras, es decir, con muchas cosas en contra, ¿no? Pues hay que verlo en todo este contexto y verlo hacia adelante, ¿no? Como vimos con la encuesta de El País y Encol, un 71% de los mexicanos veían necesaria la elección. Esto no quiere decir necesariamente que iban a salir a votar, pero veían necesaria que esto pasara, ¿no? Y esto es lo fundamental en eso. Y finalmente, cuando estás en un sistema de mayoría relativa, si alguien tiene un voto y alguien más tiene 2 votos, gana el que tiene 2 votos. En la elección de la oposición hubiera pensado en esto. Es mayoría relativa. No estamos hablando de que tienes que llegar a un cierto umbral. Gana quien sale a votar. Sí, es increíble también cómo deslegitimaron las soluciones orgánicas que la gente generó para arreglárselas con una elección tan compleja, ¿no? Como esto de los acordeones, que aparte de los acordeones no orgánicos, la verdad es que sí hubo un ejercicio orgánico de elaboración de acordeones y de pásame tu acordeón y no seas mala onda, sóplame las respuestas. ¿Por qué voy a votar para...? ¿no? Que además eso le daba un aire de colectividad a la decisión del voto, ¿no? Y además de que la gente busca como sus referentes, ¿no? Para ver, ¿te gusta el acordeón de Temoris? Así, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, totalmente. A ver si nos da tiempo de pasar un video para ver cómo estuvo el nado sincronizado en estos días en las corporaciones mediáticas. Comentaristas y periodistas aseguran con mentiras que esta elección fue un fracaso. Entre el lunes 2 y el martes 3 de junio, 6 medios impresos nacionales publicaron más de 50 columnas y artículos repitiendo viejas mentiras en contra de la elección judicial. De ese universo, 19 artículos aseguran que la elección judicial resultó un fracaso porque solo participaron 13 millones de mexicanos. Apenas el 13% de los votantes es un fracaso rotundo, se le vea por donde se le vea. El 87% de abstención es un golpe directo a la línea de flotación de la legitimidad democrática de cualquier órgano electivo. 88% de la gente no se paró por una casilla. 50 columnas con el mismo discurso, o sea, si esto no es un nado sincronizado, que es 19 de estos artículos, pues opinaban igualito a Lorenzo Córdoba, ¿no? Que para no olvidar era quien tenía la institución que debía de pues impulsar la democracia en México. Terrible, ¿no? Imagínate que hubiera estado en manos de él. No, escuchar a Lorenzo Córdoba junto a Luis Carlos Ugalde hablando de elecciones de democracia. O Ciro Murayama. O Ciro Murayama, es como ya. Mundo Jacobo. No, sí, y tienen espacios, ¿eh? O sea, eso es lo más lamentable. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a empezar a cerrar con algunas ideas. En el siguiente bloque también vamos a ver algo de análisis de datos, cómo se ha movido este tema en redes, ¿no? Además de las columnas y el nado sincronizado. Y también vamos a tener la cápsula internacional en el siguiente bloque. Entonces vamos a preparar nuestras siguientes intervenciones. Por ahora les invitamos a no despegarse de sus pantallas y a seguir pensando con nosotros. Manden sus tweets, comenten en nuestras redes sociales para que podamos leerlos aquí hacia el final del programa. Y los esperamos en unos segunditos más con más análisis sobre los discursos deslegitimadores de la elección judicial del domingo pasado, aquí en Más Ciosare. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Más Ciosare.
vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello, no solo democrático, esa farsa que se dio, no se consume porque termina de capturar los poderes del país. Maciosare. Continuamos aquí en Maciosare hablando del intento por deslegitimar la elección judicial del pasado domingo y estamos en nuestras reflexiones de cierre. Kurt, ¿qué tienes para nuestras audiencias? Bueno, quisiera terminar con una reflexión, ¿no? Ya estuvimos hablando de este odio, de estos tweets bastante enfermos, hay que decirlo. ¿De dónde viene este odio? Porque obviamente es un odio que es más fuerte que esas personas, y obviamente los obnubila hasta el punto en que obviamente toman malas decisiones en política. Obviamente en política gobierna la cabeza fría, ¿no? Como hemos escuchado en otros contextos, ¿no? Que obviamente pues les está faltando algo de cabeza fría en este momento, ¿no? No es algo estrictamente económico, en el sentido de que la 4T ha tratado muy suavemente a las élites en este país. No les ha aumentado los impuestos, la bolsa de valores está subiendo, es decir, los ricos están bien en este país. Entonces, va más allá del tema económico. Realmente es un tema psicológico, es un tema de, lo vimos en esta época de la marea rosa en el principio de los 2000 en Sudamérica, ¿no? Entonces ola de gobiernos progresistas ahí, ¿no? Cuando pues hubo esos gobiernos que pues apoyaban a los de abajo, y de repente veía a gente en vuelos, en aviones, donde antes no estaban, o en hoteles, o en la playa. Y cierta gente de élite no podía con eso, porque esta gente no estaba en su lugar, ¿no? Y esta gente estaba ocupando lugares que pensaban que era para ellos y exclusivamente para ellos. Y esto crea un tipo de odio irracional extraordinario que vimos manifestado en esos tweets en cuanto al licenciado Aguilar Ortiz, pero lo hemos visto en muchos otros contextos, ¿no? Y de hecho, nada más para cerrar, me hizo pensar en un cuento, ¿no? Si podemos ponerlo aquí en pantalla. Se llama La fiesta ajena. Lo recuerdo mucho. Una escritora argentina, se llama Liliana Hecker, trata de una chica, es la hija de la sirvienta en una casa burguesa bienestante, y ella pues está ahí acompañando a su mamá todos los días. Entonces hace su tarea con la chica hija de los dueños de la casa, ¿no? Y pues ella se considera parte de la familia, ¿no? Entonces pues la invitan a la fiesta de cumpleaños de esta chica de la casa y su mamá dice, no es bueno que vayas. Y dice, yo sí quiero ir, ¿no? Entonces va y participa en la fiesta y pues va sacando bandejas y va sacando las bebidas, el pastel, y pues se la pasa muy bien, se la pasa bomba en la fiesta. Y al final, pues todos los niños están yendo a la fiesta y a todos los niños reciben ¿cómo se llama? Su aguinaldo, ¿no? Para salir de la fiesta. Y a ella le dan dinero, porque a ella le veían como que estaba ayudando en la fiesta, no que estaba ahí como de invitada, ¿no? Y ahí este cuento termina ahí con la chica pasmada porque pensaba que estaba ahí de invitada, ¿no? Entonces, esta idea de que, pues, conoce tu lugar, y esta chica tuvo esta horrenda experiencia en esta fiesta, ¿no? Y un poco esa es la idea de esos tweets que vimos, ¿no? Pues ellos quieren mantener un cierto sistema donde la gente tiene que estar en cierto lugar. México ya no es así, ¿no? Y esto causa una rabia descolocada. Como diría un amigo, les pega en la diferencia, ¿no? Sí. Es lo que más les duele. Dani, ¿con qué cierras? Bueno, pues creo que una vez más medios y partidos de oposición quedan al descubierto. Hace un momento tú, Violeta, comentabas de que parece que no se enteran del país en el que viven, y en estos días han estado hablando mucho de cómo ahora sí la Corte va a estar capturada, como haciendo caso omiso de todo este proceso de entendimiento y conocimiento por el que atravesó la sociedad. Porque no solamente la gente se metió al tema de la Corte cuando empezó esta elección, o sea, llevan años ya entendiendo cuál es el problema,
qué es el Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hace es ponerle nombre y apellido a algo que ya quejaba a los mexicanos desde hace años, ¿no? Entonces, pero para los medios de comunicación y para los columnistas, ahora sí empieza la captura de la Corte, pensando que la gente va a creer que ahora sí la Corte obedece a un partido político y antes no, antes sí era libre cuando sabemos que era todo menos eso, ¿no? Hacen como ese caso omiso de que la gente comprende ya las cosas. También se muestran con esta contradicción gigantesca con lo que hablábamos de todas las críticas y ataques que ha recibido el próximo ministro presidente, porque, o sea, se les olvida que hace un año estaban ellos enalteciendo a su candidata presidencial, presumiendo que era indígena. ¿No? O sea, ahí están diciendo, sí, por fin, que haya una presidenta indígena, México lo necesita, y es Xóchitl Gálvez, y mostraban sus fotos, los spots de Xóchitl Gálvez se basaron en eso, pero esa indígena sí estaba bien, pero este indígena está mal, ¿no? Entonces, o sea, si nos sirve para proteger nuestros intereses, lo promovemos, pero como ya es alguien ajeno a nuestro grupo, entonces no, como es un indígena que no tiene empresas como Xóchitl Gálvez, que tenía empresas con contratos, con múltiples oficinas de gobierno, esa sí es una indígena que podemos aceptar. Este otro que ha estado defendiendo proyectos de cooperativas, que ha estado defendiendo proyectos de comunidades, ese no nos conviene, ese está feo, lo bonito y lo feo según ellos, ¿no? Entonces, otra vez, a pesar de que hace un año estaban defendiendo algo, no les importa, piensan que la gente se va a tragar esas ideas y son capaces de contradecirse en esa magnitud, ¿no? Y por último, también siguiendo a lo que comentaba Nancy, lo que resaltaba sobre las columnas, como que se va cumpliendo siempre el guión, ¿no? de cada etapa. Y ahora Aguilar Camín, con una de sus columnas, habla de la dictadura germinal. No, ya se supone que estábamos ya en una dictadura desde hace 2 años, pero no, ahora sí ya es germinal. Ahora sí. Pero es germinal, va empezando. Okay. O sea, la dictadura que están denunciando el tiempo antes. Va hacia atrás. Sí, exacto. Nancy, ¿con qué cierras? Pues esperando que este Poder Judicial verdaderamente no esté capturado por las oligarquías, tanto mexicana como extranjeras, y también que por primera vez ya los ricos paguen sus impuestos por sí mismos y que no haya una cobertura judicial para impedirlo, que tampoco se vuelva a someter nuestra soberanía a los intereses de estas oligarquías, como ocurrió, por ejemplo, con la ley de la industria eléctrica o con el decreto del glifosato, que se echan atrás en juzgados o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneficio de estas oligarquías, y también pues que por fin tengamos esa justicia que tanto se le debe al pueblo de México, que haya austeridad, que no haya excesos y que por primera vez esta nueva Corte nos demuestre que es posible una justicia que no está vendida ni a las oligarquías ni tampoco a los intereses, sobre todo estadounidenses, como ha pasado en América Latina con los golpes de Estado blando a través del lawfare. Pues sí, con toda la complejidad de la elección fue un gran triunfo, la verdad, y un gran esfuerzo de todos los votantes. Y bueno, yo nada más quiero felicitar tanto a los funcionarios de casilla como a todos los que fueron a votar. Porque ahora vamos a pasar al mismo tema, pero desde la perspectiva de la ciencia de datos, con el doctor Martín Sumaya, que nos va a hablar de cómo se ha comportado este tema en redes. Adelante, Martín. Sí, buenas noches, un gusto estar acá también con ustedes. Y pues sí, vamos a ver cómo se ha desarrollado la conversación alrededor también de esta deslegitimación. Dilo 3 veces. De la jornada de las elecciones del Poder Judicial. Entonces, analizamos alrededor de 1 millón de publicaciones publicadas entre el 1 y el 3 de junio, o sea, la jornada y los 2 días siguientes, y pues nos enfocamos en todos estos hashtags que pues han sido utilizados desde la semana pasada, bueno, y más, ¿no? Que platicábamos de estos boicots para llamar a no participar, ¿no? Se agregaron algunos, ¿no? Como yo no voté, ¿no? Pero son el mismo conjunto de hashtags principalmente. Y cuando vamos a ver cómo se ha desarrollado la conversación en estos días, ¿no? Vamos al comportamiento temporal de publicaciones y vemos cómo el primer día de la jornada es justo el día en donde tenemos el mayor volumen de publicaciones, en particular alrededor de cuando abren y cierran las casillas, ¿no? Y el primer mensaje de Guadalupe Tadei alrededor de la jornada.
Después vemos en los siguientes días, ¿no? el 2 de junio, en donde este primer pico, si podemos ver la siguiente, corresponde a los comentarios de la presidenta en la mañanera. Y finalmente hacia allá el último día son la discusión disminuye. También algo que queremos hacer ver aquí es cómo ha disminuido el volumen de publicaciones alrededor de este tema, todas estas narrativas negativas, ¿no? Alrededor de la jornada es donde tenemos el mayor volumen, después el día siguiente y finalmente el día de ayer es donde tenemos ya una disminución más amplia del volumen de publicaciones. Y acá este piquito que se ve acá está muy relacionado a la discusión alrededor de Hugo Aguilar, ¿no? También que estamos comentando. Sí, la que sigue otra vez. Cuando vamos a ver los hashtags principales, pues vemos los principales que fueron utilizados también para el llamado a la marcha, pero también ya vemos cómo vuelven a aparecer los narco hashtags, ¿no? Narco expresidente AMLO, por acá estaba narcogobierno de Morena, también ya van regresando esas narrativas para soportar también, darle un empuje según la oposición a estas narrativas para deslegitimar el proceso, ¿no? Ahora, cuando vamos a ver las cuentas principales, cuáles fueron las cuentas que tuvieron mayor alcance alrededor de esta descalificación y deslegitimación del proceso, vemos cuentas de periodistas y medios de comunicación. Tenemos acá a Azucena Oresti y Manuel López San Martín, ADN 40. Tenemos otras cuentas de personajes de la política como Alito Moreno, Jorge Triana, ¿no? Ahí están representados el PRI y el PAN. Y vemos otras cuentas, ¿no? Que muy relacionadas con lo que comentaban hace rato también de las marchas rosas y todas estas movilizaciones, en particular, si regresamos un poco, de Sociedad Civil MX, que está muy relacionada con Claudio X y todas esas movilizaciones están ahí presentes. Otra cosa que notamos muy clara es un esfuerzo, ¿no? Por amplificar todas estas narrativas, ¿no? Identificamos cuentas que realizaron entre 470 y hasta 723 retweets en estos días, amplificando estas narrativas, ¿no? Y ahora sí, ¿cuáles fueron estas narrativas? Analizamos los comentarios y respuestas en las distintas plataformas. Otra vez vemos que, y uno pensaría otra vez que la discusión se lleva mucho en X, ¿no? Pero en X es donde está principalmente la amplificación y llama mucho la atención que otra vez en Facebook es donde hay más comentarios, o sea, más publicaciones originales de alguien que está escribiendo, ¿no? Y las narrativas que estuvieron presentes pues fueron la primera, ¿no? Que hace rato veíamos la dictadura germinal, pues otra vez sale la dictadura, ¿no? Ahora sí estamos en el inicio de la dictadura, o todavía ya no sabemos en qué punto, en qué etapa estamos, ¿no? Pero otra vez sale, ¿no? Juegan con nuestros sentimientos. Es una película nada fuera de orden. Entonces otra vez, ¿no? La dictadura de Morena, ¿no? El proceso electoral como otro paso, no sabemos si para adelante o para atrás, de la dictadura de Morena. Otra narrativa que ya también está ahí, o otra lectura, digamos, es la de la destrucción de la democracia. También está muy presente en redes, ¿no? El fin de la república y la destrucción de la democracia en México. Estos son los principales que hemos estado viendo y alrededor de la jornada en particular está la otra narrativa de las urnas vacías, los votos nulos y el fracaso rotundo, ¿no? Entonces son también los otros elementos no discursivos que se están utilizando desde la oposición. Excepto en Popotla, pero no querían crear mi video, ¿no? Sí, también pusieron otro en Avenida Coyoacán, creo, y decían, ese es del 2021 y no, y para nada, ¿no? Pero bueno, entonces son los elementos discursivos que también están acá presentes para deslegitimar el proceso y de manera similar a como vimos la vez pasada alrededor de los llamados a los boicots, pues también hay contranarrativas presentes en a estas mismas narrativas en donde dentro de estas mismas publicaciones o estas mismas narrativas vemos comentarios en donde se menciona, ¿no? Que millones de mexicanos y millones de personas votaron y que el proceso electoral pues fue un éxito, ¿no? Entonces vemos también este contraste, esta disputa de narrativas dentro de redes, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que traemos para esta semana y pues con todo gusto aquí comentamos. Gracias. Gracias, doctor Martín. Martín, ¿notaste algún comportamiento atípico ahí, como hemos visto en otros casos, como de
cosas pagadas, cosas sí, pues, que provienen de otros países, como hemos visto en otros momentos, en otros pues tanto de otros países no identificamos así a ciencia cierta en estos momentos, pero lo que sí vimos fue, en comparación incluso con la semana pasada, en donde también vimos amplificación artificial, ahora sí estuvo mucho más enfocado, hubo más participación de ese tipo, ¿no? O sea, y también llama la atención, bueno, no llama mucho la atención, ¿verdad? Porque son las mismas cuentas, o sea, siguen siendo las mismas conjuntos de cuentas amplificadoras, ¿no? Amplificando a las mismas cuentas también, ¿no? La vez pasada también vimos a Manuel López San Martín, a N40, Azteca Noticias, o sea, vemos cómo es la amplificación de ese mismo grupo de voces desde la oposición, ¿no? Y seguro que tú, doctor, tienes muy identificada ese tipo de cuentas como la que tenías ahí en una lista, la de Melissa Belli. Sí. Que esa cuenta es tóxica, claro, pero... Sí, eso se me pasó tremendo. mencionar hace rato, ¿no? Dentro de otros personajes, además de estos personas como muy particulares, ¿no? Alito Moreno, Jorge Triana, los periodistas, también vemos esta novela Isabeli y esta Río Hermoso, que son coordinadoras, bueno, cuentas coordinadoras de estas narrativas, y algo que sí llama mucho la atención es de que es justo esa es la narrativa, ¿no? O la estrategia, ¿no? La estridencia, la vulgaridad, el clasismo, el racismo, eso es lo que posicionan y se ha estado amplificando con mayor ahínco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si votaran como tuitean, pues otro resultado habría sido. Exacto. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Martín. Con gusto. Pues esto creo que complementa muy bien la discusión que hemos estado teniendo. Y creo que es momento de hacer ahora un cambio de tema. Vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania con el trabajo de Ina Afinogenova y Pablo Iglesias, periodista y director de Canal Red, respectivamente. Vamos a la cápsula internacional. Maciosare. Saludamos a los espectadores y espectadoras de Canal 11 y Canal 22 desde los estudios de Canal Red en Madrid. Parece que la paz entre Rusia y Ucrania se complica, ¿verdad, Cina? Así es, y es que 4 bases aéreas militares rusas han sido el escenario del mayor ataque de drones hecho sobre Rusia hasta la fecha, desde la Segunda Guerra Mundial. En las regiones de Murmansk a Irkutsk, a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania, varios drones FVP lanzados desde camiones destruyeron y dañaron varios aviones capaces de portar ojivas nucleares. El Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó la operación bautizándola como Operación Telaraña. Permítanme 2 apuntes sobre esta Operación Telaraña. Se trata, en primer lugar, como decía Ina, del mayor ataque aéreo contra Rusia, no ya desde 2022, sino desde la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, ¿podría activar este ataque la doctrina nuclear rusa? Eso es lo que están preguntándose muchos analistas. El caso es que con un puñado de drones, Ucrania logró destruir varios bombarderos estratégicos que forman parte de la tríada nuclear rusa. Recordemos que el ataque se produce a un día de la nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul y, como era de esperar, ha copado portadas en la prensa de todo el mundo. Parece obvio que los ataques quieren influir en las negociaciones de Turquía, lógicamente muy condicionadas por la situación en los frentes. Rusia ya expulsó a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk, asestando un duro golpe a Zelensky. Además, las tropas rusas conservan un control parcial en los 4 oblasts que protagonizan las conversaciones sobre territorio: Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Quizá por esto el gobierno de Ucrania ha decidido llevar adelante este ataque, buscando reforzar así su posición negociadora e incomodar a Moscú. Podría decirse, de hecho, que el verdadero valor del golpe ucraniano en Rusia es de tipo simbólico. Y es que la guerra de Ucrania, especialmente a medida que se ensancha la ventana de oportunidad para algo parecido a un alto el fuego, tiene mucho que ver con la disputa de narrativas. La propaganda no gana ninguna guerra, pero para mantener el flujo de ayuda occidental, Ucrania sí necesita urgentemente convencer a sus aliados de que puede hacer daño a Moscú e incluso ganarle la guerra, sea eso lo que signifique ganar para un país que afronta ineludiblemente una crisis demográfica sin precedentes y que vivirá durante mucho tiempo sometido a la dependencia con respecto a Estados Unidos. Así es, Europa a su vez necesita creer en la victoria total contra el terror
terror ruso para justificar su plan de rearme. Al fin y al cabo, la propaganda del régimen de guerra en la Unión Europea tiene dos aristas. La primera, convencer del peligro existencial que constituyen Putin y Moscú, pues eventualmente buscarán atacar al resto de países europeos. Y la segunda, convencer de que Rusia es vulnerable militarmente. La propaganda rusa también ha sido desnudada durante el ataque. Para mantener la posición de fuerza en sus conversaciones con Trump, Putin debe hacer valer una verdad relativa, la superioridad militar rusa sobre Ucrania. Es cierto que sin la ayuda occidental a Kiev, Moscú habría logrado avances mucho mayores, pero también es cierto que la inteligencia rusa ha sido incapaz de proteger su propia infraestructura estratégica frente a los drones de Ucrania, y eso debilita obviamente la postura rusa de cara a las negociaciones. Ha sido un golpe muy duro para el gobierno ruso. Ahora queda el día después, mediado por la siempre presente niebla de la propaganda de guerra. Como ambos necesitan convencer a Donald Trump de versiones contradictorias, buscarán exagerar su propia narrativa. Zelensky seguirá hablando de un éxito histórico y de cifras desorbitadas que jamás podrá probar. Rusia probablemente minimice el impacto y, si lo considera oportuno, realizará alguna demostración de fuerza que contribuiría a afianzar la narrativa europea del terror ruso y, en consecuencia, validaría en mayor medida la tesis del apoyo hasta el final a Ucrania por parte de los europeos. Y así el bucle sigue y sigue y sigue. Casi nada es casual en una guerra. Los símbolos tampoco lo son. Ucrania difunde que ha estado preparando el ataque durante 1 año y medio para ejecutarlo con precisión, pero que casualmente ha tenido lugar horas antes del inicio de las conversaciones de paz en Estambul. Muchos entienden que esto es propaganda. Unos pocos lo pasan por alto y otros tantos fingen no entenderlo, sobre todo en Europa. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. No veo bien de lejos. Entonces yo me da... Buenos días, buenas noches de nuevo aquí regresando de la cápsula internacional. Es que como seguramente en Ucrania es otra horario. Quería decirles que ya estamos en este momento que nos gusta mucho de leer las cosas que ustedes nos mandan decir en redes. Entonces vamos a ver algunos de sus tweets y de sus comentarios. José Carlos H., excelente programa. El PAN, PRI y ministros de la Suprema Corte de Justicia son empleados de los empresarios corruptos, políticos y crimen organizado. Con hechos han demostrado ser enemigos del pueblo y de los más pobres. Alejandro Gómez, hola, saludos a todos. Qué felicidad que Violeta Vázquez Rojas esté presente. Gracias, perdón que no había podido venir en otras ocasiones. Segundo eso, te extrañamos. Sí, muchas gracias. Hugo y Lenia, dice Héctor Ortega, tienen más votos que el PRIAN. Qué vergüenza para ellos. Obviamente para el PRIAN, ¿no? Pues seguramente Alito Moreno ahora va a renunciar como presidente del PRI, obvio, ¿no? Obviamente. Si se perpetuó. ¿Quieres leer el de Luz? Un placer escuchar el análisis de los mejores periodistas de México. Bueno, no sé. Aprendo mucho cada miércoles. Gracias. Saludos desde Iowa, Estados Unidos. El INE debe contratar un pedagogo para felicitar la votación, también incluir el celular y la biometría. ¿No? Yo creo que son buenos consejos ahí, ¿no? Sí, tiene que ser más cosas dinámica. Que hay que mejorarlas, la elección, sin duda. sí. ¿No? Los comentarios de la oposición son viscerales y cargados de odio. Y sí, eso es lo que un poco quería reflexionar, ¿no? Sobre eso. Es decir, es un odio tan irracional que, ¿no? Bueno, eso voy a leer yo. Magnífica la participación de Kurt. No conozco a Gary, ¿no? Aporta una visión muy esclarecedora y muy estimulante desde una perspectiva distinta. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. Es él, estaba así ahorita con el celular. Sí. Casualmente yo leí ese tweet, ¿no? ¿Quién quiere seguir? La votación por el Poder Judicial estuvo bien, lo único que no se valió fue que estuviera el voto inducido por parte de ciertos actores nacionales. Se tiene que hacer una investigación, eso nos dice Freire 66. Elizabeth Sepúlveda, yo creo que el maestro Hugo se puede vestir de indígena o lo que quiera, pero en la Suprema Corte debe usar la toga. Bueno, no es como que se vista de indígena, ¿no? Creo que ahí está un poco mal el concepto. José Carlos H. dice, el PAN y el PRI creen que todos los mexicanos somos tontos y que vamos a votar por ellos, aunque a ellos y a los ricos, los que somos pobres y morenos, les damos asquito. Este es el último.
Dice Elizabeth Sepúlveda, yo creo que el maestro, ese ya lo habíamos leído. Sí hay todo un debate sobre la toga o no, ¿no? Pero, ¿sería irrelevante al final de cuentas? ¿O? Yo creo que al final de cuentas, digo, es simbólico, ¿no? Pero al final no va a ser relevante. Lo relevante es que hagan justicia para el pueblo de México, que no haya impunidad. Y también muy importante porque uno de los mensajes nos decía de la corrupción de los ministros y ministras que están a punto de dejar el cargo. Y yo creo que sí es muy importante que en este proceso de entrega-recepción, si se encuentran estos elementos probatorios de posibles delitos de carácter penal o de carácter o faltas administrativas, sí se denuncie. Yo creo que ahí va a estar el reto también para el futuro presidente de la Suprema Corte, que va a ser Hugo Aguilar, no dejar en impunidad todo lo que se vaya encontrando en el camino. Y pues si bien la presidenta Sheinbaum, porque se lo pregunté el martes, ayer, ¿no? Sí, lo de las garantías especialmente reforzadas. Exactamente. Ella decía, bueno, que hagan justicia, que eso sea su prioridad, pero si se encontrara algo, que también no quede impune, ¿no? Bueno, finalmente yo creo que toga o no toga, este corte, como cualquiera, pues va a ser juzgado por el pueblo, ¿no? Por los fallos que hace, ¿no? Y por la manera de comportarse y la justicia que imparte o no, ¿no? Y lo bueno de hacerlo a través de una elección popular es que ahora la gente está mucho más pendiente de quiénes van a estar en el corte y van a tener la mira encima, los ojos encima. Y esto es lo fundamental. No solamente lo que pasó el domingo, sino que lo que pasó el domingo vaya a conducir a una mayor supervisión a todos los cuerpos, ¿no? Y todos los cortes, pero sobre todo la Suprema Corte con tantas cosas que tienen pendientes. Pues sí, estamos ante un caso más, el pueblo pone y el pueblo quita. Y esperemos que así sea, ¿no? Y sí, o sea, solamente poner atención en esto que ya comentaba Nancy, que justo es lo que le llevas a la presidenta, de este blindaje que votaron en sesión privada por unanimidad. O sea, las 3 ministras que ya pasaron también a la siguiente etapa de la Corte votaron por esa protección. Incluso ahí el caso del presunto plagio de Yasmín Esquivel también ya queda... Es el que dio origen a esto de las medidas reforzadas. Entonces, desde ahí ya tienen que estar tienen que estar en la mira, ¿no? Esas 3 ministras. Y Sara Irene Herrerías, una de las que es elegida, tiene un historial oscurísimo de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues ya hay chamba desde ahorita. Pues ese será el tema de nuestros siguientes análisis. Por ahora creo que podemos, resumiendo lo que sustenta los discursos deslegitimadores de la primera elección popular de jueces, ministros y personas juzgadoras en México, es, como siempre, un trasfondo de discriminación, de odio de clase, de odio racial, y todo se está viendo, pero digamos, fuera máscaras, ¿no? Así es como lo estamos viendo en todos los medios. Muchas gracias por sus análisis, Nancy, Dani, Kurt. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en Maciosare. Maciosare.